Buenas tardes, queridas hermanas. Me siento muy honrada de acompañarles a la distancia. Mi nombre es Karina Román y yo pertenezco a la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú, así que estoy muy contenta de poder estar compartiendo este mensaje. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, a ustedes que me invitaron, y también una mención especial a mi esposo, quien está editando este video. Bueno, hemos estado orando por este tiempo, entonces espero que sea de provecho. Mi testimonio es que conocí al Señor estudiando la Biblia en mi primer año de universidad en el 2011. Allí tuve mi encuentro personal que se sumó a todos los esfuerzos que venían haciendo varias personas, especialmente mi familia. Mi abuelita materna me regaló la Biblia y mi mamá me llevó a la iglesia, a la escuela dominical y todas esas actividades. Yo fui bautizada a los 18 años y les voy a contar un poco más a detalle los últimos 3 años. En el 2020 fui a un viaje misionero después de hacer un congreso que se llama Congreso Internacional de Misiones. Esto se hizo en Santiago, pero tenía una fase que consistía en viajar a Letra, Paraguay. Entonces asistí ahí y tuve una observación acerca del proceso de traducción de la Biblia. Esos días, mis hermanas, fueron como echar mucha leña al fuego que venía aprendiendo de a poco desde hace varios años antes. Yo venía orando y el Señor estaba sensibilizándome por los pueblos sin Biblia. Lo que más me había impactado, esto les cuento como 10 años desde ese 2020, o sea 10 años atrás de ese 2020, fue que yo vi estadísticas y apenas un 10% de las Biblias en todo el mundo estaban disponibles para los idiomas que existen en el mundo. Entonces, esto es demasiado bajo, ¿cierto? Al exponerme a tanta necesidad, aun cuando habían pasado más de 2000 años desde que Cristo vino por primera vez, y a mí me impactó tanto que me produjo una sensación como de rabia, como de indignación. Y esto a mí me hizo ser movilizada. Por eso cuando regresé a Chile en ese 2020, seguí trabajando porque yo estaba como nutricionista en una clínica. Y entonces seguí ahorrando lo que más podía. Me asocié con Letra Chile, que es una organización paralela, digamos, a Letra Paraguay. Y en el 2021 hice unos cursos que son previos a CILTA. CILTA es un curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización acá en Perú. Y yo pude nivelarme porque la mayoría de las personas que llegan a CILTA tienen diferentes carreras que no son asociadas ni a traducción, ni a pedagogía, ni nada de eso. Entonces se necesitan estos cursos. Gracias al Señor vine el año pasado y tomé la especialidad de lingüística y traducción. Y mi bendición fue mucho mayor porque no solamente aprendí esta especialización, el Señor siguió confirmando mi llamado, sino que ahí entre mis compañeros estaba quien ahora es mi esposo. Mi esposo es de Venezuela, él ya llevaba 4 años como misionero. También de su profesión anterior, él es contador, entonces tuvo que capacitarse con todo esto. Y bueno, ahora ya estamos juntos para servir al Señor. Este año entonces, 2023, volvimos a CILTA solamente en el segundo semestre para tomar la otra especialización que no teníamos, que se trata de alfabetización. Todo esto es para ayudar a los nativos, donde hay iglesia, donde hay creyentes, a que ellos mismos puedan traducir la palabra del Señor con la ayuda de nosotros los misioneros y que entonces se pueda acelerar lo más rápido para que tengan la palabra en su lengua. Bueno, hace unos días Fernando y yo fuimos a conocer en un centro comercial a una emprendedora, la señora Roila. Ella es una repostera de acá de Lima y nos contaba acerca de cómo estaba procesando sus productos y ya llevaba bastante tiempo haciendo sus recetas cada vez más dulces, pero sin azúcar. Es decir, que hacía sus recetas con cada vez más consistencia como ella quería, pero le estaba quitando azúcar, quitando harina de trigo y así las podía hacer más saludables para sus clientes. Lo que ella nos contaba es que no quería ponerle muchos polvos de hornear porque ella no quería una consistencia como otras tortas. Ella quería hacer su propia consistencia. Entonces, meditando en esto y orando al Señor, dije, esta historia es muy buena para lo que quiero compartir a mis hermanas. Y
y se va a tratar acerca de la consistencia de nuestra fe en el Señor. Bueno, y como dicen en Chile, que es un acento que en serio extraño mucho, las invito al tiro nomás a ver en la palabra del Señor la historia bíblica que vamos a compartir. Si quieren pueden seguirlo en su escritura, en el capítulo 15 de Éxodo. Pero lo que yo traje esta vez es para que escuchemos la dramatización de la Biblia. Es una versión un poquito más actualizada, entonces tiene no exactamente igual lo que está escrito en su Biblia, pero es la misma historia. El contexto de este capítulo, mis hermanas, hacia el capítulo 15, es que Moisés es el líder a cargo de esta salida, este éxodo de los israelitas. Y vamos a encontrar a otras personas que eran también de la familia de Moisés, como por ejemplo Aarón, que es su hermano, y María también su hermana. Así que disfrutemos escuchar estos minutos de Éxodo 15 y luego volvemos. Pongamos mucha atención. Capítulo 15. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre.
Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente, y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a beber? Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué tal? ¿Les gustó escuchar la historia? Yo espero que sí. Entonces, como les dije, este mensaje se va a titular Una fe consistente. Y me gustaría, mis hermanas, destacar algunas cosas de la palabra del Señor en este capítulo. Entonces ahora, si tienen algo para anotar, sería bonito. A mí me gusta mucho hacer eso de ir registrando. De hecho, por eso tengo mis notas aquí preparadas. Y vamos a verlo, ¿ya? Si se fijan en sus Biblias, hay por lo menos 2 subtítulos, ¿verdad? Esos no estaban en la historia original, pero nos ayudan para poder hacer este estudio. Este capítulo se divide en 2 eventos y son muy contrastantes, es decir, son diferentes. Y yo estoy creyendo que el Espíritu Santo lo hizo así para darnos una enseñanza especial. La primera parte, que es del versículo 1 hasta el versículo 21, hay un cántico, ¿verdad? Hay un cántico, en algunas versiones dice un cántico de victoria, ¿verdad? O también aparece como cántico de Moisés y de María. Entonces es un cántico, es una alabanza. Escuchábamos en la versión que todos estaban cantando. ¿Y quiénes cantaban? Eran los rescatados de la esclavitud de los egipcios y que habían visto justamente cómo los carros de Faraón quedaron ahí bajo el agua y ellos fueron libres de ello. Y se ve también en esta parte que las mujeres, ¿verdad?, lideradas por María, que aquí la palabra dice que era profetisa, María alienta, ¿verdad?, alienta a otras mujeres y ellas salen con un pandero y se ponen a danzar. Entonces tienen una alabanza para el Señor dentro de esta primera parte, hasta el versículo 21. Pero pasa algo en el versículo 22 y hasta el 27. Este contraste se trata de que ahora tienen aguas amargas. Se encuentran en este éxodo, en esta salida, que hay un lugar en el desierto de Sur donde no tienen agua potable.
lo que encontramos en esta segunda parte del versículo 22 al 27 es que las mismas personas, los mismos rescatados, ahora no están cantando. Ellos no tienen una alabanza espontánea. María ya no está ni con pandero ni está danzando, no hay ningún ánimo de esta alabanza al Señor, que Dios no ha cambiado y el pueblo es el mismo, pero en otras circunstancias en que se encontraron sin agua potable, obviamente en el desierto no había, no era cosa de ir a abrir la llave, no había, pero ellos, dice aquí que reclamaron. Entonces aquí vemos que están haciendo quejas, aunque el Señor sigue mostrando su fidelidad, el pueblo muestra inconsistencia con lo que había salido de su boca unos versículos antes. La verdad, mis hermanas, yo no sé cuánto tiempo pasó entre el cántico y este reclamo, pero era una inconsistencia. No fue coherente lo que ellos hicieron en un momento y en otro, y había pasado muy poquito. La Biblia lo pone junto para darnos una enseñanza. Ahora, ¿se recuerdan la primera historia que yo les comenté? Así como la señora Roila en su emprendimiento de tortas les quitaba ingredientes como harina de trigo y azúcar para darle su propia consistencia a las tortas, nuestro Dios a veces también nos va a quitar algunos ingredientes para que nuestra fe, la fe que Él quiere, entonces logre la consistencia como Él la quiere. Él quiere una fe que sea coherente, que sea estable, que sea madura. Una fe que sea independiente de las circunstancias. Y eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Les quitó algunas cosas. Les quitó su lugar conocido, les quitó otras fuentes de provisión. Y aquí un alcance es que ellos en otros capítulos dice, extrañamos los ajos, la cebolla, ¿verdad? Otras cosas. Y empiezan a reclamarle a Moisés. Pero resulta que ellos tenían todas esas comidas especiales supuestamente, pero se las daban sus propios captores, los mismos que los esclavizaban y los maltrataban, pero estaban confundidos, ¿verdad? Entonces, Dios les quitó estas cosas a los israelitas para darle una fe más consistente, para alinearlos a este nuevo estilo de vida que Dios quería para su pueblo. Dios los sacó para el desierto para que allí aprendieran a adorarlo y alabarlo como Dios quería y a depender solamente de Él. Mis hermanas, en mi propio caminar con el Señor, creo que he pasado más en la primera parte del capítulo 15, en esta alabanza comunitaria, ¿verdad? En que se escucha bonito como ir a la iglesia, que todos alabamos al Señor. Decir Dios nos ha salvado, ¿verdad? Dios es poderoso, no hay otro Dios como tú, todo eso. Pero sin duda yo sé que la vida cristiana no es solo eso. Yo sé que dentro de mi caminar y ahora en este nuevo estilo de vida que es de misionera transcultural, yo sé que Dios me va a llevar a lugares amargos, a diferentes maras. Y no es que Dios sea malo, sino que yo necesito conocer a ese Jehová sanador. Es para que yo dé testimonio con mi boca de que Él es el único que me da el sustento, que yo dependo solamente de Él y que Él es quien hace dulces para mí todas las circunstancias. Entonces, yo pienso, mis hermanas, que la vida cristiana tiene como estos ciclos, como este vaivén, a veces en que el Señor nos va a presentar momentos amargos y luego entonces Él va a endulzar esas aguas. Y nosotros podríamos creer que los momentos amargos duran demasiado, que ya es mucho, que ya no se puede soportar. Pero no, mis hermanas, el Señor es soberano. Él sabe cuándo es el momento de encontrar este arbusto o este trozo de madera en que Él va a usar, ¿verdad?, para endulzar nuestras circunstancias. Él sabe qué circunstancias nuevas Él va a traer para endulzar esas circunstancias amargas. Y como dice la palabra del Señor, Él sabe cómo dar la salida y Él sabe hasta dónde podemos resistir.
tampoco nos confiemos, mis hermanas, en que los momentos dulces son nuestro merecido. No, más bien, sepamos reconocer que nosotras somos rescatadas, somos las mismas rescatadas que escaparon, ¿verdad?, del mundo de la oscuridad. Y por la pura misericordia del Señor, porque nosotros ni siquiera tendríamos derecho a agua si fuera por nuestros méritos. Nosotras, hermanas, no merecíamos nada bueno. Nosotras merecíamos la muerte y el castigo eterno. Pero el Señor en su bondad es quien nos dio la salvación y todo lo que necesitamos, ¿verdad? Bueno, les comento que mis próximos pasos implican irme a Venezuela. Y sí, ya se sabe, ¿verdad?, que nadie está volviendo a Venezuela, más bien al revés. Están emigrando por causa de la crisis política, económica y muchas áreas más. Y esto pueden ser circunstancias muy amargas. Humanamente sería más fácil quedarnos en Chile, sería más dulce, por así decirlo. Pero nosotros no queremos desobedecer al Señor, que nos está llamando, así como llamó al pueblo de Israel, a un éxodo, a salir. Nosotros estamos convencidos de que allá donde el Señor nos llama, vamos a conocer esas otras cualidades del Señor, como acá en este caso decía que conocieron a Jehová el sanador, ¿verdad? Nosotros sabemos que si no saliéramos, no conoceríamos esa faceta de Dios, esa característica del Señor, porque no tendríamos una circunstancia nueva. Entonces, fuera de nuestra comodidad o de nuestra zona de confort, ahí es donde el Señor se revela más claramente. Y bueno, si se fijan en los últimos versículos, en el versículo 27, ellos se encontraron en Elim. Dice que acamparon allí donde había 12 manantiales y 70 palmeras, es decir, había muchísima abundancia, bien raro en medio del desierto, pero el Señor lo tenía preparado. Yo sé que también voy a encontrar manantiales en Venezuela sirviendo entre las etnias donde no tienen la palabra traducida en su lengua, junto a Fernando, mi esposo. Y mis hermanas, aquí les comento un poquito de mi camino, de mi éxodo, ¿verdad? Y me gustaría que ahora ustedes piensen, ¿cuál es su parte en compartir el Evangelio, estas buenas noticias? Y les voy a dar algunas ideas. Ustedes también pueden ir. Ya sabemos que durante este mes han tenido otros testimonios de hermanas que han seguido un llamado de misiones transculturales. Entonces, ustedes no pueden restarse tampoco. Y quiero contarles algo. Hay una hermana de Venezuela que tiene 66 años y ella viajó y está sirviendo, predicando la palabra del Señor, así con su edad y probablemente con molestias de salud, sobre todo también ajustándose al horario de los españoles, que dice que trabajan hasta muy tarde, entonces en el tiempo de predicar es bien de noche, entonces ella honestamente y humanamente está cansada, pero dice que está ahí obedeciendo al Señor. Y entonces fíjense, no hay edad límite. Y también hay más testimonios que nos han compartido nuestros profesores acerca de también matrimonios que se han ido siendo ya mayores, y incluso uno de ellos, el varón, estuvo preso predicando el Evangelio en un lugar muy cerrado al compartir la palabra. Pero así el Señor se glorifica y sigue expandiendo su mensaje, y aún en medio de la cárcel Dios cuida de los suyos. Entonces recuerden, aunque haya momentos amargos, Dios es quien tiene toda la gloria y el poder para endulzar esas circunstancias. Entonces, ¿qué puede hacer usted? ¿Puede ir? No se reste, hermana, usted puede ir a una cultura diferente. Usted puede recibir misioneros que estén de paso, ¿verdad?, con hospitalidad. Puede usted visitar a los familiares de los misioneros que se quedaron cerca. Puede acompañar a la distancia con algún mensaje, con enviar una alabanza. Todo eso siempre es muy bienvenido. Y lo agradecemos. Puede orar, puede interceder, estar atenta a los motivos de oración. Puede ofrendar, ¿verdad?
puede animar a otros, como lo hizo María en el capítulo que vimos recién. Puede contarle a otra hermana, a otra mujer y decir, ¿sabes qué? Tú supiste que la familia misionera tanto están con tal necesidad, oremos, animemos y alabemos al Señor en esto. Hagamos lo que hagamos, que nuestras vidas sean consistentes con nuestra fe. Amén. Que no vamos a quedarnos calladas, que no vamos a hacer un reclamo delante del Señor o delante de los líderes. Porque el Señor quiere hacernos consistentes, quiere hacernos estables, firmes en la fe, arraigados, ¿verdad? Así como dice la palabra. Ahora tengo algunas preguntas. ¿Qué situación de su vida está teniendo un sabor amargo, donde a usted le está costando y está olvidándose de alabar al Señor? Yo le animo a mi hermana a que eso que se le viene a la mente sea un motivo de gratitud, y luego vamos a hacer ya una dinámica. Pero mi consejo, y en realidad el consejo de la palabra, es que aunque nos cueste, alabemos al Señor allí. Amén. En ese lugar amargo, porque Dios va a hacer algo y Dios tiene algo preparado. Imagínense 12 manantiales, 70 palmeras, agua, sombra en los lugares desérticos. Ese es nuestro Señor. Y les tengo algunos mensajes para reflexionar y para orar. Si hay alguna visita allí entre mis hermanas, me alegro muchísimo de que esté esa persona allí. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Quiere usted conocer a ese Dios de la palabra, a ese Dios de Éxodo 15, que liberó de la esclavitud a su pueblo y que endulzó las circunstancias más amargas? Si quiere conocer usted a ese Dios de esta palabra, entonces yo le animo a que no sea tímida, a que le pregunte un poco más, que le pregunte más detalles, que pregunte, enséñame más a esa hermana que la invitó, a esa amiga que la invitó. Y ponga su fe en el Señor, no la va a decepcionar, y disfrute su camino con Él, ya sea que vengan momentos dulces, momentos amargos, momentos de cambios, y como venga la vida, el Señor va a estar ahí. Esa es su promesa. Ahora, a mí me gustaría, si me ayudan ahí las hermanas, a pausar este video porque tengo una dinámica, pero espere un poco la instrucción. Me gustaría que se junten de a dos y luego van a orar con una pregunta que les voy a dar. Así es que pausen, por favor. Ya nos vemos a la vuelta. Listo, ya encontró ahí a su hermana, a su compañera de oración que va a hacer por esta actividad. Muy bien. La dinámica que yo propongo es esta. Ambas van a compartir sus motivos de oración y luego van a orar juntas, por turno, la una por la otra. La pregunta es la siguiente. ¿En qué áreas nos damos cuenta que el Señor nos está guiando para ser más consistentes en nuestro caminar cristiano? Otra vez. ¿En qué áreas nos damos cuenta que el Señor nos está guiando para ser más consistentes en nuestro caminar cristiano? Y me gustaría que en esa área que nos damos cuenta que ahí Dios nos está apuntando a decir, esto está amargo, pero yo lo voy a endulzar, en esa área me gustaría que la oración fuera dando gracias, teniendo esta perspectiva de identificar que Dios está haciendo algo, que Él es el que está como preparando la masa y que Él está guiándolas a tener una fe más consistente. Entonces, ese motivo de oración que sea, entonces la oración es que su hermana ore por eso dando gracias, que pueda orar para que su hermana tenga una perspectiva clara de que Dios está a cargo, ¿verdad? Entonces, démosle gracias al Señor por esa circunstancia en particular que quizás esta última semana está siendo muy incómoda, pero que eso nos está modelando para tener un estilo de vida más consistente con nuestra fe. Por ejemplo, voy a dar algunas situaciones si aún no recuerda algo. Puede ser que esté siendo amargo la relación con un hijo, con una hija,
con un nieto, una nieta, un sobrino, sobrina, con el esposo, con una vecina, puede ser con una apoderada del colegio, puede ser con alguien que te cuida en su trabajo, puede ser que esté siendo muy difícil el desempleo que llegó a su familia, etc. Pero por eso insisto, que este motivo de oración sea de alabanza, de gratitud y de decir, Señor, gracias, porque en esta circunstancia voy a ver tu gloria. Amén. Así que con esa última actividad me despido, les mando un gran abrazo y espero verla ya en este verano, Dios mediante, junto a Fernando. Dios les bendiga mucho, mis hermanas. Bendiciones.